para ya después dar lugar a la charla. Alejandro Heuk es de la Universidad de Massachusetts en Amherst, está ocupando su laboratorio, el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Alejandro se graduó como licenciado en química. Vos me corregís, Alejandro, si estoy diciendo algo mal, como licenciado en química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Hizo su doctorado en química en la Fundación Instituto Leluar, y su mentor fue el querido Ricardo Bolosiuk, que para nosotros es toda una institución, Ricardo Bolosiuk, que le comentaba a Alejandro que cuántos años de congreso hemos compartido con Ricardo, y también es un amigo de nuestros institutos de Rosario. En estos momentos, Alejandro es profesor asociado de la Universidad de Massachusetts, en Amherst, en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Ha recibido además honores y distinciones, como por ejemplo ser investigador John Adams en 2011, y de la Asociación Americana de Pulmonar, no sé cómo traducirlo, de American Lung Association Scholar, en su división Diseases of Infants and Children. Tiene numerosas publicaciones, entre las que nosotros podemos mencionar revistas de gran impacto internacional, como JBC, Toxins, Scientific Reports, así que ha hecho contribuciones muy interesantes acerca de la topología y de la función de lo que nos va a hablar hoy, que es el sistema de secreción de tipo 3 de pseudomonas, entre otros trabajos de microbiología. También es dueño de patentes, un kit de ensayo de función mitocondrial, eso es sumamente interesante, a lo mejor después de la charla nos querés comentar algo de eso, me parece súper interesante. Es reviewer del editorial board de numerosas revistas de impacto internacional, como JBC, Scientific Reports, Methods in Enzymology, y editor invitado de PNAS. Entre tantas otras distinciones que puedo ver, y es formador de recursos humanos, desde luego. Así que, bueno, la interacción con Alejandro fue justamente a través de, después seguramente Alejandro vas a explayarte o a hacer tu propaganda del laboratorio en este sentido. Fue a través de un anuncio que envió Alejandro ofreciendo posiciones, no me acuerdo si doctorales o postdoctorales, y el vínculo lo generó Darío Kraft, en realidad, que yo le pregunté, bueno, no desconocía que Alejandro estaba en Estados Unidos en esta posición y trabajando en microbiología con este tema tan interesante, y Darío Kraft fue el que me acercó entonces las mejores referencias de Alejandro como un gran investigador, un gran científico y una excelente persona, fue la descripción de Darío. Así que sin más, bueno, los dejo en la charla con Alejandro. Vamos a hacer como de costumbre la dinámica, la charla va a ser de continuo, y después vamos a dar la oportunidad que ustedes pongan en el chat pregunta, o que escriban directamente la pregunta, o abran sus micrófonos para poder intercambiar entonces con Alejandro. El título de la charla es The Pseudomonas aeruginosa Type 3 Secretion Translocon as a Target for Antimicrobials, y los dejo en manos de Alejandro. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y nuevamente le doy la bienvenida a la Sociedad Uruguaya de Microbiología, y ya tenemos participantes de la sociedad esta vez uniéndose a nuestros webinars. Así que bueno, adelante, bueno. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Eleonora, por la invitación. Es un honor poder compartir lo que estuvimos haciendo estos últimos años acá en USA, en mi laboratorio. Yo de Campomar
volé a Texas A&M, donde hice mi postdoc con Art Johnson en toxinas bacterianas. Y esa fue mi introducción a la biología, ya que estaba en bioquímica de plantas con el bolo, ¿no? En proteínas, y de ahí migré a Pseudomonas, al sistema de tipo 3, cuando empecé mi laboratorio acá en Massachusetts, por allá por el 2005, y ahí seguimos. Entonces hoy quería un poquito contarles los puntos más significativos de lo que fuimos encontrando en todos estos años, más que un trabajo definido, un poco la historia del lab y dónde estamos yendo ahora, al final, con esto de los antimicrobials. Bueno, yo creo que no hace falta mucha introducción en este grupo para decirles que si uno busca un factor común, o si uno encuentra un factor común en cuanto a patogénesis, cuando la bacteria necesita iniciar este contacto con la célula eucariota, es que todas las bacterias necesitan secretar proteínas de alguna manera para distintas funciones, ya sea para crear estos pedestals en Enteropathogenic E. coli, y disculpen un poco el Span English, o para hacer iniciar fagocitosis en el caso de Shigella o Salmonella y internalizarse a la célula, o cualquiera de estos mecanismos requiere la secreción de proteínas. Si nos fijamos cómo las gram negativas han desarrollado la potencialidad de secretar proteínas a través de dos membranas y un espacio periplásmico, ¿no? Encontramos varios sistemas de secreción que han sido clasificados por los años de 1 hasta, y ahora ya no sé hasta por qué número van, pero acá en esta imagen están representados 6. Algunos usan un paso previo al periplasma. Las proteínas son primero traslocadas al periplasma y de ahí son después secretadas fuera de la célula a través de la membrana externa. Otros sistemas, como el de tipo 3, 4, 6, las proteínas directamente pueden pasar del citosol de la bacteria al citosol de la célula host. Y después ha tomado en estos últimos años un poco otro mecanismo, que es el de la secreción vía membranas, outer membrane vesicles, ¿no es cierto?, de proteínas. En mi lab estamos interesados en el sistema de secreción de tipo 3, es un sistema que para formarse requiere más de 20 proteínas distintas, y obviamente es muy, muy complejo, donde hay 3 membranas involucradas, chaperonas, etc. El sistema de secreción de tipo 3, y para guiarlos un poco, voy a usar un sistema de códigos en toda la revisión. Cuando uso referencias que no son de nuestro lab van a estar en negrita, las referencias que se refieren a trabajo de nuestro lab van a estar en azul abajo. El sistema de secreción de tipo 3 fue descubierto allá por los late 90s, en los 90s, y se puede observar por microscopía electrónica, por ejemplo, estos apéndices que se producían fuera de la membrana, como en este caso en Yersinia. Y también se pudieron aislar estos sistemas en los años, ya para el año 2000 se empezaban a tener las primeras imágenes de sistemas purificados. En el caso de Shigella y Salmonella, estos sistemas son un poco más estables y son los que han dominado el campo de la estructura. Y hoy por hoy, en todos estos años, ya empezamos a tener, con el avance de cryoelectron microscopy, ¿no es cierto?, ya empezamos a tener una imagen a nivel atómico de cómo funcionan estos aparatos. En mi lab nosotros trabajamos con Pseudomonas aeruginosa. El sistema de tipo 3 está presente característicamente en patógenos. Por ejemplo,
en E. coli está presente en Enteropathogenics o en Enterohemorrhagic E. coli, but not en la E. coli que nosotros usamos todos los días en el lab. Y Pseudomonas tiene este sistema de secreción de tipo 3. Pseudomonas es un patógeno oportunista, se encuentra en todos lados, y por eso es problemático en las infecciones hospitalarias. Y, perdón la interrupción, pero por favor apaguen los micrófonos. No tengo la capacidad de apagarlos desde aquí, gracias. Perdón, Alejandro. No, está bien. Y eso se torna problemático en la gente que está hospitalizada, que tiene el sistema de inmunidad bajos, ¿no? De inmunidad bajo. Y el hecho de estar en todos lados la ha hecho un organismo que es resistente a multidrogas, ¿no es cierto? Hay una gran necesidad de nuevas drogas para competir, se hace resistente muy fácilmente y produce infecciones a todo nivel, o sea, en todo lo que necesite catéter o en todo lo que produce una puerta de entrada para la bacteria, ahí está, y de última se encuentra una cepa que es resistente a los antibióticos y ahí es cuando necesitamos estas nuevas drogas, porque si no, no la podemos eliminar. Pseudomonas tiene varias proteínas que se secretan y varios sistemas que usa durante su establecimiento de la infección, como la secreción de lipasas, de proteasas, aparatos como el flagela, pili para establecer contacto, y uno de ellos es el sistema de tipo 3, que utiliza para inyectar en la célula target hasta lo que se conoce hoy 4 proteínas o 4 exotoxinas. En un sistema de neumonía de ratón, se estudia el efecto del sistema de tipo 3, para cuando se infecta con una Pseudomonas wild type, podemos ver que hay alta mortalidad, pero si se usa este modelo para infectar con strains de Pseudomonas donde se ha noqueado uno de los efectores que se secreta o directamente todo el sistema de tipo 3, acá vemos en azul cuando o en verde cuando se deletean uno de los efectores que se inyectan, o en negro cuando se deletea el sistema de tipo 3, vemos que se recupera bastante la sobrevida de los ratones en este modelo, indicando que el sistema de tipo 3 es importante durante el establecimiento de la patogenia de Pseudomonas. Entonces, como decía que es importante el sistema de tipo 3 para establecer en infecciones agudas de Pseudomonas, tiene un rol antifagocítico, paraliza los macrófagos, inyecta proteínas que desensamblan actina y bloquean la fagocitosis, y también esto produce daños en los tejidos, lo que últimamente va a derivar a un shock sistémico, septic shock, ¿no es cierto? Lo que sabemos hoy con respecto a cómo funciona el sistema de tipo 3 es que la bacteria tiene estas jeringas o needles que le llamamos en un estado arrestado. El contacto con la célula host de alguna manera dispara una señal que le dice a la bacteria ya es hora de activar el sistema, y esta activación inicia la secreción o la inyección de proteínas. Primero hay un set de proteínas que se secretan, que van a insertarse en la membrana huésped y formar lo que llamamos un traslocón o poro, por el cual después estos efectores se inyectan dentro de la célula huésped. Todas estas proteínas tienen que traslocarse
por este conducto que es muy pequeño, cerca de 13 Armstrong de diámetro. Por eso se mantienen las proteínas unidas a chaperonas en el citosol de la bacteria en un estado de translocación competente, y luego se enganchan con las ATPasas y todo el sistema en la base de este sistema de tipo 3 y las proteínas empiezan a pasar por este conducto. Mientras se ha acumulado bastante evidencia, como se pueden aislar relativamente fácil estos complejos y el avance de la cryo-electron microscopy, hay bastante información con respecto al cuerpo basal y la needle de Type 3, pero hay muy poca información en cuanto a la estructura y el funcionamiento del traslocón, de estas proteínas que son necesarias para la inyección. O sea, y esto es lo que nosotros estamos tratando de entender en mi lab. Hoy por hoy, lo que sabemos, hace unos años en el grupo Jean Liu y Jorge Galán, acá en Yale, presentaron esta imagen donde se ve una sombra de lo que podría llegar a ser el complejo de traslocón, pero hasta ahí llega nuestro entendimiento de cómo serían estas proteínas. No creo que no se sabe realmente si esas realmente son las proteínas del traslocón, pero al menos esta es la imagen, la más alta resolución que tenemos hasta el momento de lo que sería este complejo. Y en cuanto a la estructura de las proteínas, existe una sola estructura de estas dos, que es este complejo en el cual se ve en cian acá la chaperona unida a una de estas dos proteínas en aeromonas, ¿no? Esta es la aeromonas chaperone y la que se llama la proteína B de aeromonas, cómo se encuentran en el citosol, digamos, aquí en la bacteria antes de ser traslocada. Pero imagínense que esta proteína que se ve en gris tiene que ser defoldeada, traslocada sobre la needle y después insertada en la membrana plasmática sobre la estructura que va a adoptar en el traslocón. Es muy difícil de predecir por esto. Esta es más o menos la imagen actual en el 2021 de qué es lo que sabemos en cuanto a estructura y función del traslocón. Ahora, déjenme ir back en el tiempo, a cuando nosotros empezamos el proyecto allá en el 2005, ¿qué sabíamos de esto? Y era esto, la secuencia de las proteínas, ¿no? Que acá vemos, por ejemplo, eran dos, una se llama POP-B and POP-B, son las dos proteínas que forman el traslocón, y acá vemos el diagrama de las secuencias de aminoácidos, básicamente del alignment de las proteínas del Pseudomonas, Yersinia y Aeromonas. Vemos que se podía predecir bioinformáticamente que tenían segmentos hidrofóbicos, que podrían ser transmembrana, porque digamos que estas proteínas se aislaban de membrana, pero no hay acá ribosoma ni traslocón ni nada en el cual las proteínas se insertan y las proteínas salen unfoldeadas de la needle. Era todo un nuevo paradigma de cómo las proteínas se insertan en membrana en este contexto desde afuera de la célula. Y bueno, y los modelos que existían y que hasta hoy tenemos era, bueno, ubiquemos los segmentos transmembrana en la parte hidrofóbica de la membrana y el resto queda flotando por ahí, ¿no es cierto? Pero esta era nuestra imagen del traslocón. Y así empezamos nosotros. Por supuesto, como se podrán imaginar, trabajar en vivo tratando de hacer estructura del traslocón era imposible. Son más de 20 proteínas distintas, un sistema de Megadalton, 3 membranas. Entonces empezamos con un approach reduccionista en el cual la intención era aislar los componentes individuales, expresábamos la proteína en coli en conjunto con su chaperona. Esto permitía coexpresar las dos en forma soluble y estable, dado que las proteínas si no van a cuerpos de inclusión y son muy difíciles de trabajar. Son molten globular y tienen tendencia a la agregación cuando están sueltas por sí mismas en solución. Entonces lo que hicimos fue poner el tag o el his tag en la chaperona y eso nos permitía purificar los complejos y después uníamos la chaperona a una columna de níquel
disociábamos la proteína con urea, simulando el unfolding que se produce cuando las proteínas entran al complejo, y después trabajando con diferentes lípidos, diferentes condiciones en cuanto a la formación de poro de la proteína, optimizamos un sistema para ensamblar estas proteínas y formar poros en membranas sintéticas o liposomas, en los cuales requerían un pH acídico y tener un poco fosfolípidos con carga negativa en la membrana target. Hoy por hoy, la idea es que lo que hace esto es evitar un poco por repulsión electrostática la agregación de las proteínas cuando la diluimos de urea en solución, que se agreguen entre sí, y atracción electrostática con la membrana para que rápido puedan encontrar la membrana, insertarse y hacer lo que saben hacer. El problema que encontramos inicialmente, a pesar de que podíamos hacer poro, si bien estas dos proteínas son esenciales, si falta una no funciona la translocación en la célula host, las dos proteínas individuales o cuando la poníamos juntas eran capaces de formar poro y de insertarse en la membrana, ¿no es cierto? Entonces, le hacía mucho más challenge estudiar el sistema. Entonces, una de las primeras preguntas era si estas proteínas interaccionaban en la membrana cuando estaban haciendo estos poros, si había alguna evidencia de que, o si lo hacían individualmente. Entonces, lo primero que hicimos, Fabián Romano, mi primer estudiante graduado que vino de Argentina, de la Universidad de Quilmes, puso el sistema a punto, un estudiante brillante, y acá incubamos las proteínas con liposomas y después hacíamos una centrifugación con gradiente de sucrosa, donde los liposomas colocados aquí en el fondo podían flotar luego de la centrifugación. Entonces aislábamos las proteínas, los liposomas quedaban en la fracción superior, y las proteínas que no se habían pegado al liposoma quedaban en el fondo. Entonces eso nos permitía seguir la asociación. Y uno de los factores que estudiamos fue esta dependencia con el pH, y acá mostramos un análisis en el cual a la izquierda se ve la proteína total que estábamos usando en el ensayo, y después lo que aislábamos de la membrana cuando se incubaban o se ponían, se introducían a la membrana desde urea, hacíamos la dilución de la proteína enfoldiada en presencia de los liposomas, y después aislábamos cuánto se había unido a la membrana. Veíamos que aumentaba con el pH cuando se las ponía individualmente o cuando las agregábamos las dos juntas al mismo tiempo. Y una cosa que nos llamó la atención en ese entonces era que si mirábamos para POP-D, la cantidad de POP-D que se unía a la membrana cuando las dos estaban juntas era mayor que cuando se la agregaba sola. Era como que esto sugería que había al menos alguna interacción. Por supuesto, lo repetimos más de una vez, y acá está la cuantificación de esos geles, y acá se observa, ¿no?, que cuando POP-B estaba presente, podíamos unir más POP-D a la membrana de cuando POP-D estaba sola. No era el caso en el opuesto cuando medíamos la unión de POP-B. POP-D no afectaba cuánta proteína de POP-B se unía a la membrana. Esto sugería que las dos proteínas al menos de alguna forma estaban interaccionando en la membrana. Ahora, la pregunta que nos hicimos después fue, ¿están formando algún tipo de oligómero en la membrana? ¿Son estos oligómeros homogéneos o es solo un agregado de proteínas que rompe la membrana de alguna manera? ¿Cuál es la estequiometría de estos complejos? Entonces, con el sistema establecido y optimizado para insertar estas proteínas en la membrana, lo que hicimos fue tomar ventaja del sistema de microscopía TIRF, ¿no es cierto?, para analizar esto a nivel de single molecule, y lo que hacía, se reconstituían las proteínas en liposomas y se fusionaban en el cover slip, se formaba esta capa
de lípidos que tenía la proteína, y nosotros teníamos mucha experiencia y podíamos introducir single cysteines en la proteína y marcarlas muy eficientemente con fluoróforos. Entonces esto nos permitía tomar imágenes de los complejos en membrana. Acá vemos fotos de los complejos cuando se incubaban las proteínas individuales, POP-D marcadas con el fluoróforo Bodipi fluorescein, en el verde, y la idea era después usar photobleaching, o sea, encender el láser y mirar la intensidad de fluorescencia en función del tiempo y ver cómo esta fluorescencia se bleachaba, ¿no es cierto? Entonces, esto nos permitía, si graficábamos la intensidad de fluorescencia en función del tiempo para cada uno de estos complejos, detectar estos pequeños steps que indicaban la presencia de un fluoróforo. Entonces, si sabíamos la intensidad, la emisión de intensidad inicial y la final, podíamos calcular cuántos fluoróforos había en cada complejo. Este análisis nos llevó a la conclusión de que cuando usábamos las proteínas individuales, mayoritariamente encontrábamos hexámeros, de POP-D y de POP-B. POP-B era una proteína más pegajosa, digamos, más hidrofóbica, y ahí vemos que encontramos picos a 6 y a 12, lo que sugiere que estos complejos estaban agregando un poco, no era extraño de encontrar. Pero sabemos que las dos proteínas son necesarias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estudiamos cuando las dos proteínas están juntas? Entonces, ahí necesitábamos marcar con dual color, con dos fluoróforos. Entonces, marcamos una con un fluoróforo rojo y otra con un fluoróforo verde. La idea era agregarlas juntas. Sabemos que forman homo-oligómeros, ¿no es cierto? No íbamos a encontrar complejos que tenían un color u otro, pero lo que nosotros nos íbamos a enfocar era en estos, en cuando veíamos colocalización de los fluoróforos, prender primero un láser que fotoblichaba específicamente el color rojo y después el verde y contar cuántos de cada una de estas subunidades estaban presentes en los complejos. Cuando hacemos esto, para nuestra sorpresa encontramos que estos complejos amarillos que se ven en la foto, cuando contábamos las subunidades, encontrábamos que estos complejos tenían 8 y 8 de cada una, en lugar de 6 como eran los hexámeros que cuando se encontraban en las proteínas individuales, confirmando de vuelta de que podría existir un tipo de interacción, o al menos existía una interacción entre estas dos proteínas, cuando las agregábamos juntas. Este es de nuevo el gráfico que les mostré al principio cuando creamos POP-D sola y formaba estos hexámeros. Entonces acá repetimos, en vez de usar el dual color, lo que hicimos fue usar este single color, el mismo experimento, pero ahora la agregábamos simultáneamente desde urea, mezclábamos las dos en urea 6 molar, en un exceso de POP-B, y diluíamos eso en presencia de los liposomas. Y de vuelta vimos que cuando contábamos los fluoróforos en este POP-D, veíamos que había un shift desde 6 a 8 unidades en las unidades de POP-D. O sea que la interacción de las dos proteínas producía un tipo único de complejo, un heterocomplejo en la membrana. Lo que nos preguntamos después era si estos complejos eran estables o esta interacción era reversible, y para esto tomamos ventaja del fluoróforo que estábamos usando, este es el fluoróforo Bodipi. Cuando los fluoróforos en dos subunidades están cerca, hay orbital-orbital contact que produce un complejo que es oscuro, de muy baja emisión. Si nosotros diluimos con un complejo no marcado, estos fluoróforos se empiezan a separar y recobramos la fluorescencia. Entonces esto nos permitía estudiar un poco la oligomerización de esto. Entonces el experimento en este momento fue igual que les comenté al principio, agregar solo POP-D marcada, donde formábamos estos hexámeros, y veíamos muy baja intensidad de fluorescencia. Cuando repetíamos el experimento en presencia de un exceso de POP-B no marcada, como POP-B se intercalaba entre estas subunidades, la misma cantidad de POP-D con fluoróforos, veíamos la recuperación de fluorescencia, o sea, los fluoróforos se separaban. Ahora, si nosotros repetíamos el experimento de manera que agregábamos primero POP-D
y luego secuencialmente le agregábamos POP-B, no veíamos la recuperación de la fluorescencia a los niveles de cuando las dos se agregaban simultáneamente, indicando que la formación de estos hexámeros, al menos, no era reversible. O sea, los complejos se tienen que formar cuando las dos proteínas interaccionan en cierto momento de tiempo, con cierta cinética. Entonces, la idea es que si las agregamos separadas, forman homoligómeros. Cuando las premezclamos, ahí son capaces de formar estos heterocomplejos. Dado que la estequiometría cambia, la hipótesis más sencilla de explicar esto era que estas proteínas de alguna manera interaccionan formando un heterodímero, ¿no es cierto?, entre B y D, y la formación de este heterodímero guía a la formación o a la oligomerización en un nuevo orden que ya no forma estos complejos de 6, sino complejos de 8 subunidades cada uno. Para confirmar esta existencia de dímeros, lo que hicimos fue un experimento de crosslinking. Tomamos estos liposomas con proteína, los mismos que usamos siempre hasta ahora, los crosslinkeábamos con glutaraldehído, los separábamos de las proteínas solubles, si quedaba alguna, los corríamos en un gel, y con un Western blot, con un anticuerpo, podíamos reconocer la presencia de subunidades, y acá podíamos ver para POP-D la presencia de monómeros, dímeros y tetrámeros, pentámeros. Entonces la idea era, ¿qué pasa cuando repetimos este experimento en el exceso de POP-B? Nosotros estamos usando un Western blot versus con un anticuerpo anti-POP-D. Aquí, no vemos, somos blind a la presencia de POP-B, por eso la podemos usar en un exceso. Y cuando repetíamos esto, como hicimos para los ensayos de photobleaching, etcétera, hicimos el crosslink y corríamos esto, veíamos el shift en los complejos revuelta. Acá estamos usando el anticuerpo anti-POP-D, donde ya se veía la formación de estos heterodímeros, ¿no es cierto? El peso molecular de POP-D, perdón, es cerca de 40 y el de POP-D cerca de 30, por eso podemos diferenciar los complejos. Entonces esto sugería que la existencia de estos dímeros en la membrana. Poniendo un poco de vuelta en contexto, ¿cómo funciona esto? Bueno, entonces, de alguna manera, estas proteínas se tienen que secretar por el sistema de forma continua o sincronizada para formar estos dímeros que luego guían a la formación de estos heterocomplejos. Esto nos permitía un poco entender unos resultados de hace bastantes años, antes de que yo empezara mi laboratorio, en el cual se sabía, en este caso en la cepa de Pseudomonas CHA, acá vemos células que tienen actina fusionada a GSP, acá vemos una célula healthy, que no ha sido infectada. Cuando se la infectaba, se desasemblan estos filamentos de actina, y se encuentra este rounding o este colapso de la célula. Cuando la bacteria se deleteaban las dos proteínas del traslocón, no había efecto. Cuando se incorporaban con un plásmido de vuelta en la bacteria, se veía la reconstitución, la inyección de estas toxinas que desensamblan actina, pero cuando se introducían individualmente, no se reconstituía el efecto. O sea, esto ya se sabía que las dos hacían falta para reconstituirse. Y en este trabajo los autores mencionaban de que cuando usaban un strain, una mezcla, una coinfección con los strain que no tenían POP-D o no tenían POP-B en un radio de 1 a 1, no podían restaurar la actividad lítica. O sea que las proteínas no se podían encontrar en la membrana. Y esto explica que cuando se secretan individualmente, posiblemente esto induce a la formación de estos hexámeros que son inactivos y de alguna manera después, y no reversibles, si estas proteínas no se pueden encontrar en la membrana. A este momento los estudios estructurales que nosotros estábamos intentando hacer resultaban altamente complejos y difíciles. Ya como les dije, las proteínas son muy difíciles de manejar, son
molten globular, tienen tendencia a la agregación, entonces empezamos a movernos un poco más a tratar de confirmar todos nuestros resultados y ver qué pasa in vivo. Para esto lo que hacemos es, necesitamos un sistema de infección y nosotros usamos un strain de Pseudomonas, un sistema de infección donde incubamos la bacteria con células eucariotas, usamos HeLa cells como célula target, y después la idea es colectar la membrana de las células y poder estudiar estos complejos que han sido inyectados directamente por la bacteria, ¿no? Ya in vitro como hacíamos antes. Para seguir la actividad de las proteínas es fácil. Si las proteínas están presentes y se forma un traslocón funcional, se inyectan estos efectores y se produce un rounding de las células, ¿no? Esta disrupción de actina es fácilmente visible. Acá podemos ver el control no infectado y el control infectado con la bacteria wild type. Y acá repetimos nosotros los experimentos con deleciones en POP-B y POP-D, donde no se ve ninguna infección, tampoco encontramos cell rounding si coinfectábamos con los dos strains. Verificamos estos resultados not shown que habían publicado otros grupos. Y entonces, usando esto, nos tiramos a tratar de entender cómo estas proteínas se insertan en la membrana y cómo se asemblan, cuál es en principio la topología. ¿Qué usamos para tratar de entender esto? Dada la escasa información estructural que tenemos, era un sistema donde tomábamos un tag de la glicógeno sintetasa quinasa, que son 13 aminoácidos que contienen una serina que cuando es expuesta al citosol de la célula target se fosforila. Entonces la idea era insertar en estas POP-B o POP-D este small peptide, y si el peptide luego de la infección estaba expuesto al citosol de la HeLa cells, iba a ser fosforilado, y con un anticuerpo antifosfopeptide podíamos detectar si esa proteína en particular había sido expuesta al citosol o no. Y con esto empezar a estudiar un poco la topología de la membrana. Para esto lo que hicimos fue, por ejemplo, esta es una de las inserciones. Después de la glutamina 40 se insertó el péptido. Aquí les marco dónde se encuentra el segmento hidrofóbico y un segmento anfipático en la secuencia de POP-D. Esto se insertaba en un plásmido que es posible de transformar en pseudomona. El plásmido contiene el promotón del operón que expresa estos traslocadores, la presencia de la chaperona que mantiene soluble el traslocador y el traslocador en estudio. Esto se transforma en una bacteria que no contiene, donde se ha deleteado la proteína de interés, y luego hacemos la infección, aislamos la membrana, y la idea era usar un antifosfo-GSK anticuerpo para detectar si la proteína había sido glicosilada o no. En este caso, si introducimos el péptido aquí en la posición 40, era estudiar si esta posición estaba expuesta al citosol o no. Lo primero que hicimos fue ver si este péptido influía en la función de la proteína. Para esto usamos el sistema que les describí antes. Tenemos la bacteria que no tiene POP-D. Cuando se la transforma con el vector vacío, las células siguen healthy. Cuando se las transforma con el vector que contiene la POP-D wild type, se ve este rounding de las células. Cuando se las transforma con la proteína que tiene la inserción, se observa el rounding y confirmamos que la proteína sigue siendo funcional. Ahora, el problema que encontramos en este tipo de estudios es que uno tiene que ser muy cauteloso con la interpretación de los datos, dado que ¿dónde podemos encontrar, como nosotros seguimos esto por Western, ¿no es cierto? ¿Dónde podemos encontrar la proteína? En primer caso, cuando hacemos la infección, la proteína está presente dentro de la bacteria. Durante la incubación puede ser secretada en el medio de cultivo. Va a ser insertada en la membrana
pero también podría ser que parte de la proteína se inyecte dentro del citosol hasta que se produce el cambio, este switch de la secreción de los translocadores a los efectores. Entonces necesitamos desarrollar un sistema que nos permita realmente aislar estas proteínas asociadas con la membrana sin interferencia de las demás en el ensayo. Lo que hicimos en ese entonces fue un estudiante del lab, Yu Tang, puso a punto este método en el cual nosotros incubábamos, hacíamos la infección, luego lavábamos el medio, eliminando las proteínas que estaban presentes o secretadas en el medio. Luego tomamos ventaja de una toxina que trabajamos en el lab, que es formadora de poros, esta perfringrolicina O, que secreta Clostridium, que hace poros en la membrana, y con esto permitíamos separar todos los componentes citosólicos a la potencial proteína que había sido inyectada en la célula, y luego, cuando teníamos las bacterias y las células permeabilizadas, usábamos Tritón al 0,1%, que permite solubilizar específicamente las membranas de las células eucariotas y no las bacterias. Entonces aquí obteníamos la fracción que contenía las proteínas que estaban selectivamente asociadas con la membrana plasmática de HeLa cells. Hicimos, por supuesto, los controles pertinentes, acá les muestro algunos. Me refiero a la fracción sobrenadante del citosólico con el tratamiento de PFO aquí. En esto vemos que cuando se agregaba buffer PBS y con no toxina, acá tenemos el marker citosólico y el marker de membrana. Estos son Western blots contra estas proteínas. Vemos que con la proteína de membrana no se encuentra en la fracción sobrenadante o citosólica, sí se encuentra en la fracción de Tritón luego de solubilizar, en estos casos, y la fracción citosólica contiene un poco, hay cierta lisis por la manipulación de las células cuando se las saca de la flask, ¿no es cierto? Pero es mucho más grande, o sea, la mayoría de la fracción citosólica se encuentra cuando permeabilizamos con PFO, y poco de esta fracción se retiene en la última fracción aquí, cuando ya la célula ha sido permeabilizada. Otro factor que encontramos, que ya estaba reportado, pero que dificultaba el estudio, era que Pseudomonas en presencia de serum, de FBS, induce a la secreción de estos translocadores. Acá, por ejemplo, encontrábamos las fracciones de Tritón que les mencioné antes cuando la infección se realizaba en PBS o en DEM, en el medio de cultivo solo, o cuando DEM tenía el serum o FBS, la fracción en membrana era similar, pero las proteínas secretadas, en la fracción secretada encontramos un montón de POP-B y POP-D cuando serum estaba presente. Entonces nos aseguramos de eliminar el serum en las incubaciones de infección y después también de testear si estas proteínas que eran secretadas al medio y de alguna manera durante esa secreción, si se unían a la membrana y permanecían ahí en todo nuestro fraccionamiento. Y aquí le mostramos, esta es la fracción que estamos usando aislada del medio de cultivo, luego de la infección, que contiene la secreción de POP-B y POP-D, y luego incubábamos HeLa cells con este sobrenadante, y vemos acá las células no incubadas, infectadas con Pseudomonas normal, y las que han sido incubadas con esta fracción que contiene las proteínas, y vemos que la unión de las proteínas que han sido secretadas es mínima comparada con las que se insertan cuando la infección se hace directamente con la bacteria, eliminando cualquier posible contaminación en nuestro ensayo. Bueno, luego vamos al ensayo en sí finalmente. Aquí tenemos un strain de Pseudomonas en el que deleteamos B and D, no hay ningún translocón, y usamos el plásmido que contiene POP-D con el péptido. Y la idea es reproducir la formación de estos hexámeros, ver cómo se encuentra la proteína en la membrana, y luego usar un strain en el que está presente POP-B con el mismo plásmido y ver
si la formación de cómo se encuentra la proteína cuando están formando estos heterooligómeros. Aquí voy a mostrar el resultado. Esto es con el strain donde no hay ninguno de los translocadores. Cuando el plásmido contiene la proteína POP-B wild type, el Western blot here se usan los dos anticuerpos versus POP-B y POP-D. Detectamos la presencia de POP-B. Cuando transformamos con el plásmido que contiene POP-D wild type, observamos la presencia de POP-D wild type en la membrana que aislamos. Y cuando insertamos la proteína que tiene el péptido, vemos el small shift en el peso molecular causado por la inserción del péptido. Y también se ve el aislamiento, aislamos la proteína en la membrana, pero no hay ninguna fosforilación del péptido en ninguno de estos casos donde las proteínas están individuales. Ahora, cuando utilizamos el complejo que tiene POP-B adentro, encontramos las dos proteínas asociadas a la membrana y ahora el péptido sí se fosforiló. Esto nos demostraba nuevamente que se forma es necesaria la formación de estereocomplejo y que POP-D de alguna manera asiste, como lo asistía en nuestros experimentos in vitro con el pH y en el cambio de estequiometría de los complejos, asiste la inserción apropiada de POP-D en las membranas de HeLa cell. La conclusión es que cuando se forman estos complejos o complejos funcionales del translocón, el N-terminus de POP-D está expuesto al citosol y no así cuando la proteína es no funcional, cuando POP-D no está presente. Y esta es en la posición que le estoy mostrando. Luego de la glutamina hemos hecho posiciones más cerca del N-terminal, más lejos, que no le muestro en este momento, pero también confirman este efecto. Y en donde estamos ahora se nos ocurrió la idea de tomar ventaja de esto, de la exposición del N-terminal en translocones funcionales para desarrollar un ensayo de detección de antibacterias, ¿no es cierto? La idea es, podemos encontrar o escrinear o hacer screening para antibacterial que bloqueen el assemble del translocón. Podemos detectar de alguna manera la exposición de este N-terminal que no está presente en translocones no funcionales. Una de las cosas que se puede utilizar es la split GFP, ¿no? Cuando se puede expresar, por ejemplo, en la HeLa cell o la célula target, una GFP que le falta un fragmento y no es fluorescente, y después si podemos fusionar la parte que le falta de la GFP en el N-terminal del translocador, una vez que el N-terminal se exponga podemos reconstituir la fluorescencia y de esta manera detectar el translocón funcional. Este es el proyecto, fusionar una de las beta-strand de POP-D al N-terminal, transfectar la HeLa cell con la GFP 110, que es lo que le falta, que no es fluorescente, y de esta manera realizar screenings con libraries de compuestos en el cual nos permita detectar cuál de estos compuestos inhibe el ensamblaje de estos translocones. Y esto es en lo que estamos trabajando en este momento, en colaboración con una compañía local que se dedica al desarrollo de antimicrobials en Pseudomonas, un poco para darle idea de a dónde nos ha llevado estos estudios. Entonces, para terminar, le hago un poco el summary. Lo que hemos encontrado desde nuestros estudios iniciales in vitro hasta nuestros estudios finales in vivo es que POP-D de alguna manera asiste la inserción de POP-D entre las membranas celulares, lo que lleva a la formación de estos heterocomplejos funcionales y necesarios para la translocación de efectores, y que es posible usar tags en la proteína POP-D que nos permiten ahora detectar la formación de estos translocones funcionales y el potencial uso en los screening para inhibidores o nuevos antimicrobials
para Pseudomonas, en los cuales las ventajas de poder atacar el traslocón es que es un proceso que se forma durante la infección, no requiere la permeabilidad de la antibacteria dentro de la bacteria, evita los problemas de solubilidad del compuesto en cuanto a traslocarse a través de las membranas, y también evita el problema de las efflux pump que desarrollan resistencia secretando los antimicrobiales fuera de la bacteria una vez si logran entrar al citosol. Esto ocurre fuera de la bacteria y lo cual produce las ventajas. Finalmente quiero agradecer a la gente del lab que realizó este trabajo, estudiantes, postdocs, que ya estuvieron y que están todavía, al soporte del NIH, el grant que tenemos con la compañía Microbiotics, nuestro colaborador, el doctor Moar. Y esta es una foto que tomamos este fin de semana en casa, disfrutando con el grupo del social distance y que podemos empezar a reencontrarnos nuevamente en esta nueva primavera que nos brinda el 2021, y ojalá todos podamos pronto volver a nuestra vida normal. Muchas gracias nuevamente por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que estuvo sumamente interesante. Me encantó el hecho, creo que a nuestra audiencia toda también, el hecho de que nos hayas mostrado todo el desarrollo e inclusive los trucos, digamos, que utilizaste para hacer los controles, etcétera, porque me pareció muy inspirador realmente toda la estrategia que desarrollaste. Bueno, abrimos entonces directamente a las preguntas, que ya veo que van ingresando un poquito por acá, para que nuestros asistentes puedan intercambiar con vos. Empieza José Chenique. Pepe, abrí tu micrófono nomás. Gracias, Leonora. Hola, Alejandro. Un gusto. Hola, José. Cuando empezaste la charla y escuché que te habías formado inicialmente con el bolo, bueno, me hizo acordar un montón de cosas de Campo Mar, así que un recuerdo para el bolo. No trabajo en sistemas de secreción, por supuesto, leo tanto cosas más generales, pero me llamó mucho la atención en el detalle que estás estudiando y este sistema. Y cuando iniciaste, vos dijiste que el translocón lo formaba con POP-D, POP-B y chaperonas. Sin embargo, cuando vas a, si es que entendí bien, las chaperonas no salen del citosol de la bacteria. Ah, perfecto. Sí, Esa era la pregunta. si no me expliqué, sí, son necesarias para mantenerlas solubles en el citosol y que no se agreguen. Bien, pero por eso me llamó la atención que cuando pasan por la needle y se empiezan a conformar el complejo de proteínas, pasan de naturalizada por la needle, sin embargo se empiezan a renaturalizar y son activas cuando van formando el translocón, cuando está POP-D solo o POP-B solo. Y eso me llama la atención de que la misma interacción puede estar funcionando como un tipo de chaperona que está haciendo refolding, porque necesitan pasar, eso no me acordaba, que necesitan pasar por la needle denaturalizada. ¿Ustedes cómo explican eso? ¿Sienten, creen que la interacción con la membrana les va ayudando al refolding, o la misma interacción entre las dos proteínas les ayuda, ya que no hay otra chaperona, por lo menos en el sistema in vitro no hay? Entonces, por sí mismas se van refoldeando solas, o con la interacción del sistema de bicapa, digamos. Eso me llamó la atención. Sí, es muy interesante la pregunta, y obviamente no tenemos una respuesta todavía, porque vamos a lo que se sabe de inserción de proteínas a membrana ocurren en la membrana interna de la bacteria o en el retículo endoplásmico, en el cual requieren
una cantidad de RNA y proteínas, ribosomas, translocadores, chaperonas, o sea, todo el ensamblaje de una proteína en membrana muy pocas se ensamblan espontáneamente, muy chiquititas, ¿no? Pero estas proteínas de membrana vienen de unfolding del ribosoma a folding con una asistencia de una cantidad inmensa de factores. Otras proteínas que se insertan espontáneamente, las conocemos, son las toxinas bacterianas. Es así, se pueden inyectar de afuera y formar oligómeros y formar poros y refoldearles, pero ¿qué pasa? Esas tienen la información en las 3 dimensiones, o sea, ya se foldearon, solubles, y toda la información, toda la energía y todo lo que necesitan es disparado por el receptor, y ahí están. Estas salen unfoldeadas, como salen las proteínas del ribosoma, y todavía no hay descubierto ningún factor que las asista a insertarse en la membrana. Lo cual es difícil, siempre en las células siempre hay algo, ¿no? La inserción espontánea es, en realidad, yo soy de creer que algo tiene que haber que las asista. Si una de estas es chaperona de la otra, en este caso que nosotros encontramos que POP-B asiste a POP-D, podría ser. Si estos dos, la mayor hidrofilicidad de POP-D, y si POP-B sale primero y se inserta en la membrana y es capaz de recibir a D y ayudarla en la translocación formando el dímero, sería una hipótesis plausible. Pero en este momento es lo que estamos tratando de resolver, cómo trabajan. Te agradezco la pregunta y felicitaciones por el excelente trabajo que has presentado. Gracias, José, muy interesante la pregunta. Julia dice, bueno, no sé si tenés una pregunta, Julia, excelente charla, un muy buen ejemplo de fusión entre microbiología y bioquímica, muchas gracias por la charla, dice Julia Petinari. Gracias. Pasamos entonces si no tenés pregunta, Julia, a la pregunta de Ale Viale. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, muy linda charla. Me parece que la pregunta era básicamente la que tenía José antes, ¿no? O sea, no me había quedado claro si una era chaperona de la otra o había otros chaperones en el citoplasma que realmente la conducían, ¿no es cierto?, al canal de exportación. Puedo decir también que una sea POP-B por ese chaperón de POP-D, por lo que entendí, ¿no? ¿O no? Y es necesaria... O sea, salen juntas, o sea, interaccionan entre ellas mientras están saliendo y salen juntas, primero sale una, luego sale la otra. No se sabe. O sea, hay las dos posibilidades son que sea estocástico, que vayan saliendo como se presentan a las ATPasas del citosol de la bacteria, porque la chaperona es en común. En el operón se encuentra la chaperona y los dos translocadores adyacentes, ¿no es cierto? Entonces, la chaperona, cuando la expresamos en coli, la expresamos con la misma chaperona, es esta que está en la estructura del cristal, esa tetatricopeptide repeat, es una chaperona que es estable, esa se puede expresar, no hay ningún problema. Y la misma mantiene esto, supuestamente la chaperona es la que percibe en la TPasa del citosol y que guía a estas proteínas a ser secretadas, ¿no es cierto? Ahora, si van una a una, o si va random, o si va estocástico, no sabemos. En cualquiera de los modelos, si van una a una, facilitaría la formación de este heterodímero, ¿no es cierto?, en la membrana. Si van estocásticas y si se encuentran dos iguales, eso dirige a la formación del homoligómero, que sería inactivo. O sea, digamos, solo los dímeros podrían interaccionar con dímeros. Nosotros no vemos que los dímeros se mezclen con los monómeros. Lo que sugiere que la formación del dímero, este heterodímero, sería crucial durante el mecanismo. Ahora, ¿cómo lo hacen? Sí, sería interesante. Es plausible que POP-B pueda asistir, o sea, como vemos que cuando está presente le cambia el folding, le cambia de cómo POP-D se presenta a la membrana, de que podríamos sugerir que fuera un efecto chaperón, un efecto asistido, pero las dos son esenciales para formar el complejo, ¿no es cierto? Y las dos se encuentran juntas en la membrana. Para mí es fascinante, que ojalá podamos en algún momento entender cómo funcionan. En solución son molten globular y se agregan como locas, ¿no? Si no están en la membrana es un desastre.
Bueno, lo que mostraste del pH, o sea, en la medida que la desnaturalizás es más fácil meterla dentro de la membrana. Y respecto a eso, o sea, no estoy tan seguro de que no puedan ingresar solas una vez interaccionando con la membrana, ¿eh? Porque ¿cómo harían para desenfoldarse y foldarse en ausencia de energía? O sea, la energía quizá la provea la misma interacción con la membrana. No sé, se me ocurre, ¿no? Sí, la inserción, digamos que cuando se secretan en la proximidad de la membrana foldeadas, y eso induce la interacción, ¿de acuerdo? Ahora, que no entiendo bien la pregunta, ¿a qué te referís con... No, a lo que voy es que vos habías dicho de que, bueno, cómo se despliegan para interaccionarse dentro de la membrana, o sea, si había algún tipo de mecanismo ahí, porque a energía obviamente ahí no sé si hay o no. Yo creo que la misma interacción con la membrana le puede dar la posibilidad de desplegarse e insertarse en la misma membrana, ¿no es cierto? Ah, sí, bueno, sería fantástico, es lo que la Porque biología, al menos es mi impresión personal, que en biología cada vez que encontramos algo espontáneo, después terminamos encontrando quién es el receptor o qué es lo que lo hace, ¿no? Pero por eso pero podría ser, estoy inclinado como vos a decir, esto es espontáneo, pero soy precavido en cuanto me digo, pues todavía no lo podría que ser que haya algo y todavía no lo descubrimos, ¿no es cierto? O sea, es muy promiscuo, o sea, infectan cualquier tipo de célula, por eso es difícil pensar en un receptor específico, ¿no es cierto? Como que yo no estoy hablando de receptores específicos, estoy pensando que la misma interacción con la membrana sí. es lo que provoca el desplegado, o le da la energía para desplegarse y volver a replegarse. Era una sugerencia. Sí, fíjate que in vitro lo que nosotros le tenemos que enseñar a la proteína es cómo llegar rápido a la membrana. En cuanto le ponemos las condiciones para que llegue rápido a la membrana y no se agregue en solución, ahí saben lo que hacer, como que mágicamente se encuentran entre ellas y forman estos complejos, ¿no es cierto? Pero si vos le subís el pH ya empiezan a agregar en solución antes o en paralelo, ¿no? Menos eficiente la interacción con la membrana. Si vos las guías y le decís, ahí está la membrana, como que saben lo que hacer, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Lucía, vos querías directamente abrir tu micrófono y hablar con Alejandro. Bueno, no, yo quería nada, felicitarlo y agradecerle por la charla tan interesante. Y la pregunta que tenía para hacerle ya me la contestó. Bueno, porque la que pegué ahí en ampliarla. Sí, no era eso. Buenísimo, que está es la cuestión esta de la interacción previa o post. Hugo Gramajo, ¿querés abrir tu micrófono o la leo? Hugo, ¿estás ahí? Hola Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bueno, me sumo a los agradecimientos por tu charla y muy lindo el trabajo, por supuesto. No, era con este tema sobre ver si hay otros factores adicionales que pueden ayudar al ensamblaje o a la formación de esas proteínas de membrana, si es posible buscar mutantes que inhiban ese proceso mientras aún expresan ambas proteínas, POP y POP. Perdón, antes de que respondas, Alejandro, les pedimos a las personas que tienen abierto el micrófono que lo apaguen, por favor, si no están interviniendo, porque se sienten ruidos de fondo que interfieren un poquito. Gracias. Ale, perdón. Lo que te referís, Hugo, es a mutantes en la célula target. Tendría que haber, porque las proteínas están en la... mutantes en las bacterias, digamos, no conocemos ninguna otra. O sea, hay muchas que... Podés mutar muchas que son parte del sistema de secreción, podés mutar chaperonas, o sea, a muchos niveles se podría afectar la translocación, ¿no es cierto? O sea, si mutar la... Bien, no, está bueno. Sí, se puede haber muchos factores de la bacteria
y otros de la célula target, supongo que... De la bacteria serían- no se ha descubierto todavía en cuanto a mutantes, o sea, porque, digamos, es muy complejo, porque, por ejemplo, hay una proteína que está en el mismo perón y está sentada en el tip de la needle, ¿no es cierto? Y se necesita también para interaccionar con el traslocón. Ok. Y esa misma proteína está involucrada en la signaling de expresión de genes adentro de la bacteria. Entonces son estas cosas duales que cuando la noqueas no sabes si estás afectando la expresión de genes en la bacteria y la función. Claro. Y dificulta el estudio. Pero yo me refería cuando decía esto de cambio de paradigma, ¿no? En el cual la proteína enfoldiada del ribosoma encuentra todo un complejo en la membrana que la asiste en la inserción, versus las proteínas que espontáneamente se insertan, que ya están foldeadas en 3D, como las toxinas bacterianas. Estas salen enfoldeadas desde afuera de la célula y tienen que insertarse por sí solas en ausencia de maquinaria conocida. O sea, si es así, es un paradigma nuevo, ¿no es cierto?, en cuanto a inserción de proteínas de membrana. Julia, vos querías hacer pregunta. Nuevamente les pido, por favor, hay sonidos de fondo, que evidentemente hay dos micrófonos de David y Paula, David Rojas y Paula Arias, que no están apagados y se siente mucho ruidito de fondo, si son tan amables. Gracias. Julia. Gracias, Celio. Bueno, Alejandro, nuevamente te agradezco la charla hermosa, muy, muy interesante, porque bueno, haces como una simbiosis muy buena entre lo que es microbiología clásica y tu formación bioquímica, ¿no? Entonces haces cosas interesantes que por ahí a un microbiólogo clásico se le escapan un poco. Una de las preguntas que yo tenía que ver con la interacción con las membranas, que un poquito ya lo hablaste con Alejandro Viale, ¿no? Que yo no sé si me perdí por ahí en alguno de tus experimentos, porque vos tenías algunos in vivo y otros in vitro, ¿no? Pero me parece que en la mayoría donde veías que se formaban los hexámeros y después los octámeros, tenías presencia de membranas, ¿no? Que podría llegar quizás a explicar. Y también, bueno, recién contestaste el tema de los receptores, que como vos decís que se ve lo mismo con células diferentes, es posible que no haya receptores muy específicos involucrados. Así que bueno, eso sería súper interesante ver si la propia presencia de las membranas de alguna manera afecta el plegado, ¿no? Sería, como decís vos, bastante nuevo y bastante interesante de ver. Sí. Y después otra... Sí. Sí, jugamos un poquito al principio cuando estábamos optimizando el sistema, el hecho de usar liposomas, ¿no? Con el extruder, ¿no? Lípidos sintéticos, con la composición de los lípidos. Estos liposomas que nosotros usamos tienen POPC, ¿no? Fosfatidilcolina, un poquito de colesterol y un poquito de estos lípidos negativos de fosfatidilserina, en una mezcla que establecimos y usamos de ahí por siempre, básicamente, pero no estudiamos, ¿no? Otros factores, glicolípidos o cosas, no hay nada, no hay ninguna evidencia ahí que algo que sugiera nada, pero tampoco estudiamos el efecto de otros lípidos, o sea, que se hace muy infinito, ¿no? Los factores que podés. Y después el problema que teníamos in vitro y el SHIFA in vivo es que no teníamos manera, y eso reducía el impacto del research, ¿no? de mostrar funcionalidad de los complejos que nosotros estábamos haciendo in vitro. Tratamos un montón, de alguna manera, de tratar de infectar liposomas con bacterias que no tenían el traslocón, a ver si podíamos ver, eso fue casi años de un postdoc, ¿no? Tratando de ver si podíamos mostrar funcionalidad de estos complejos reconstituidos, y realmente no pudimos encontrar hasta el momento. Se hace muy difícil y por eso tuvimos que cambiarnos un poco más al tema in vivo para decir, bueno, estamos trabajando con cosas funcionales, ¿no es cierto? ¿No? Ojalá que le funcione ahora el sistema con la GPP, ¿no? Con los fragmentos de GPP, estaría muy bueno. Y eso también te quería hacer una preguntita, porque bueno, es súper interesante esta aplicación que ustedes están analizando para tratar de ver el aspecto de tratar de combatir la infección, ¿no? Encontrando antimicrobianos que puedan afectar este sistema.
pero también un poquito viendo lo contrario. la duda de si habían analizado la posibilidad de utilizarlo para delivery, ¿no? De otras proteínas o de algún otro factor adentro de las células. Sí, sin duda se está usando, ¿no? El sistema de tipo 3 está presente en Salmonella, Shigella, E. coli y muchos grupos lo están usando para distintas propuestas, ¿no? De tratar de inyectar cosas que produzcan inmunidad, tratar cánceres, ¿no? Y ese tipo de cosas. No es lo que nosotros estamos haciendo, pero te ofrece esa posibilidad, el hecho de poder fusionar cosas y translocar. Nosotros trabajamos cuando hacemos, creo que no lo mencioné, cuando hacemos el estudio in vivo del translocón, las strain ellos tienen también de lesión de todos los efectores que se inyectan para no matar a la HeLa cell, ¿no es cierto? Queremos que se estén healthy hasta que la podemos extraerle la membrana. Y también, bueno, y eso te permite también hacer ingeniería con esto y poder... Las señales tampoco son muy claras, la signal sequence de estas proteínas que pareciera estar en coordinación con la chaperona, ¿no es cierto? O sea, entonces tenés que ponerle los pedazos que interaccionen con la chaperona y que sean reconocidos y el resto puede ir, ¿no es cierto? Se está usando. Es muy interesante. Gracias. Arlinet, allí nos dice hermoso trabajo, gracias. ¿Y querés abrir el micrófono y hacer la pregunta, Arli? No se te escucha todavía. Hola. Hola. Con el celular, hola. Estoy con problemas de conexión. Bueno, hola a todos. Bueno, Alejandro, hermosa charla, me encantó. Gracias. La pregunta es si se sabe algo respecto de cómo se traslocan estas POP-D y POP-B, es decir, si se traslocan en forma ordenada, ¿hay alguna regulación a ese nivel de manera de garantizar que no se formen los dímeros de POP-D, los que son no funcionales, digamos, que vayan llegando juntas en el momento de la secreción? No sabemos nada, o sea, ni siquiera sabemos, recién ahora, cuando están apareciendo estas estructuras maravillosas a nivel atómico del cryo-EM, del inyectisoma, están pudiendo entenderse un poco más. Ni siquiera sabemos cómo es el switch, ¿no? A qué momento tiene que el sistema deja de secretar estos dos translocadores para pasar a los efectores que se inyectan, ¿no es cierto? Claro. Como que se sabe que hay tres, es más, hay tres tipos de proteínas que se inyectan. Primero se traslocan las que todavía forman parte de la needle y tienen que formar la needle. Se para cuando la needle está completa y tiene el tip en la punta. Y después ahí hay un switch a los translocadores cuando hay contacto. Los translocadores no sabemos si van uno a uno, cómo van, estocástico, eso no lo sabemos. Y después tiene que haber un tercer switch que deje de mandar translocadores y ahora necesitamos, ya el translocón está formado, necesitamos mandar los efectores que van a entrar a la célula para hacer su función. Que ahí también son más de uno y no sabemos si eso se regula el control chaperonas. Hay plataformas debajo del inyectosoma, hay plataformas que se han visto que también se ensamblan, que podrían controlar qué proteínas están saliendo, pero recién se está empezando a entender. No se sabe la secuencia de cómo estas proteínas salen por la needle. Y gracias. ¿Y se sabe si se forman oligómeros de POP-D, o sea, como si el sistema no es tan eficiente que se pierdan y que no se inserten en la membrana en condiciones, digamos, de infección? Estamos tratando de aislar eso de proteínas de eritrocitos, por ejemplo, en este momento. Es un sistema fácil, es infectar eritrocitos
y estamos tratando de usar polímeros para aislar estos traslocones de la membrana de eritrocitos. Todos los experimentos que hicimos so far, no es muy estable el complejo. Si ponemos un tag, un his tag en POP-D y tratamos de arreglarlo con detergentes, se disocia. O sea, no encontramos un complejo altamente estable asociado en la membrana. Por eso ahora estamos tratando de usar polímeros y cosas que cortan la membrana y arrancan pedazos de membrana con la idea de que en su membrana nativa los complejos van a estar todavía ensamblados, ¿no es cierto? Y vamos a poder purificarlos con el tag sin que se disocien. Pero bueno, ese es otro de nuestros goals también, ¿no? De poder aislarlo de la membrana y ver qué estructura tiene. Muchas gracias. Rosana de Castro te dice, gracias Alejandro, muy buen trabajo. Y Estela Galván tiene una pregunta. Estela. Hola Alejandro, muy lindo trabajo y qué linda manera de aproximarte, ¿no? De plantear los experimentos para poder ir resolviendo toda esta parte estructural. A mí me genera curiosidad si se sabe algo de cómo es la interacción del traslocón con la punta de la needle, con la punta de la aguja. ¿Se sabe algo de la topología del traslocón y qué parte de esas proteínas quedan en contacto con la punta de la aguja? Los pocos estudios que hay, que no son nuestros, en Pseudomonas al menos, es que el N-terminal de POP, el C-terminal de POP-D, no sé, el N-terminal entra al citosol y se expone, el C-terminal queda fuera de la bacteria y interaccionaría con el tip de la needle. O sea, por eso, por ejemplo, si querés poner un tag, un his tag o el GSP en el C-terminal de POP-D, no funciona. Eso la hace inactiva la proteína porque aparentemente esa parte necesita interaccionar con el tip de la needle. Y el tip de la needle es una proteína soluble, se tiene la estructura cristalina del monómero y formaría un pentámero o un hexámero en el tip de la needle. Y la idea es que eso interacciona con el traslocón, pero a nivel de estructura tampoco tenemos nada todavía, nadie tiene nada de cómo está eso ensamblado. Yo te mostré al principio esa imagen de cryoelectrotomography donde se ve la sombra de algo que está ahí interaccionando, pero no sabemos cómo o cuál. Claro, porque por ahí conocer esa interacción te ayuda también a saber cómo es el resto de la topología de traslocón, porque te limita ya a una cierta parte de tus proteínas POP-D, POP-B, a que estén posicionadas en una cierta forma. Y entonces, digamos, pensando, ¿no?, en que la interacción entre las dos es importante para que adquieran la topología funcional. Precioso trabajo, muy lindo. Felicitaciones, gracias. Gracias, Estela. Bueno, y aprovecho entonces para hacerte una preguntita, yo, Alejandro. Me quedó presente ese experimento que vos dijiste que era antiguo, digamos, de un paper anterior, que en donde vos tenías los rearreglos de actina dependiendo de la expresión. ¿Allí habían usado las proteínas individuales o era una infección bacteriana? Bacteriana, no. Era también la infección lo mismo bacteriana. que hacíamos, la infección bacteriana con mutantes que no tenían los traslocadores, no tenían los dos traslocadores, se ponían los dos con un plásmido o individualmente con un plásmido. Y se recobraba la función. Y eso lo mostré después, más adelante, que lo repetimos nosotros con nuestro strain, cuando teníamos la mutante con lo que le faltaban POP-B y POP-D, si le poníamos el plásmido con las proteínas individuales, no recuperamos el fenotipo. Y ese fenotipo, ustedes, digamos, lo atribuyen exclusivamente a la traslocación de los efectores que van a actuar sobre el citoesqueleto de actina,
¿O vos pensás que el poro que se genera en la membrana también está permitiendo el pasaje de algún tipo de iones que pueden estar disparando también? No, eso está claro, eso porque podés inactivar los efectores, la actividad, por ejemplo, esta exoes, le podés hacer mutantes en el sitio activo, son enzimas, ¿no es cierto?, que fosforilan y desfosforilan. Entonces le podés mutar el sitio activo y se traslocan y no producen el efecto, ¿no? O sea que no actúa, bajo ningún punto de vista, actúa como una toxina formadora de poros, digamos, o un traslocador independiente de lo que suceda con los efectores en sí. Porque en algunos casos... Si nosotros en todos nuestros experimentos no tenemos los efectores y infectamos con el strain que tienen los traslocadores solos, y ahí sí como los aislamos de la membrana y no se produce el rounding, al menos en tiempos de incubación razonable. Claro. Después hay otras toxinas que se secretan que terminan matando la célula, pero en los tiempos comparado con el wild type, si no están los efectores, los traslocadores de por sí no son muy efectivos como formadores de poro para matar a la célula. O sea que este formador de poros verdaderamente sería la maquinaria ideal para permitir la traslocación de estos efectores y vos no pensás que tiene algún efecto adicional como poro en sí. No que yo no tengo nada que me sugiera, que me lleve a postular ese tipo de hipótesis hasta el momento. La más simple es la formación de un traslocón. Claro. O sea, podríamos hacer hipótesis más complicadas, pero bueno, nuestro trabajo es usar la más simple hasta que en los experimentos no la confirmen, ¿no es cierto? O la descrediten. En tus experimentos con liposomas, ¿en algún caso incluiste colesterol, por ejemplo, o depletaste a las membranas de colesterol y el colesterol no era el receptor tampoco, no era el determinante de... No, mira. Encontrás en los experimentos in vitro, que eso seguramente esté dado más por las propiedades de la membrana, encontramos más poro, menos poro, más unión, menos unión, dependiendo de la composición, pero agarramos la composición que optimizaba la inserción y trabajamos con esa, y no encontramos que haga falta algún lípido en particular, salvo esta carga negativa, pero eso es un efecto electrostático de poder... pero eso favorecería un poco lo que creo que te sugería Alejandro, el hecho de que la unión hidrofóbica realmente sea el proveedor de energía, ¿no? Que eso sea de alguna manera un liberador de energía conformacional, que es la que te está proveyendo la energía para la formación del poro. Como sucede en las toxinas, ¿viste? Estas toxinas formadoras de poros que despliegan un dominio en realidad hidrofóbico, y ese desensamble del dominio hidrofóbico y la inserción en la membrana es la que provee exclusivamente la energía para el ensamble cooperativo de las subunidades y todo esto, ¿no? Sin duda, sin duda. Fernando, quiero hacer una pregunta también. Fernando Sonsini, ¿dónde estás? Sí, hola, gracias. Muy linda charla, Alejandro. Entré tarde, así que por ahí mi pregunta, entré como al final de la charla, así que por ahí mi pregunta ya la habías respondido en la charla. La composición del traslocón, esto porque vos llegaste más o menos, o me dio la idea de que tiene que haber 8 subunidades de cada una de POP-D y POP-P, o algo así es lo que ustedes están mostrando. 2 preguntas. ¿Esa composición varía con el tipo de membrana con la cual se va a formar? Y la segunda es, ¿cuál es la luz que queda? ¿Cuál es el tamaño del poro interno que queda, o que ustedes pueden prever que queda cuando se forma ese traslocón? Queda un poro, y si son 16 unidades debe ser bastante grande, ¿verdad? Sí, dos preguntas, de acuerdo. La primera era
sí, hay variabilidad en la estequiometría del poro con la composición de la membrana. No sabemos, estos experimentos son extremadamente laboriosos, los de photobleaching, porque tenés que analizar y contar y cuantificar cientos de complejos, ¿no es cierto?, por duplicado, en experimentos distintos, o sea que son meses y meses de alguien trabajando en eso, o sea, pensar en hacer eso con distintas composiciones de lípidos realmente es muchísimo trabajo, ¿no es cierto? Y ya te digo que al no tener manera de corroborar la funcionalidad de eso que estamos formando, no me excita a llevar a tratar de perseguir, de invertir tanto trabajo en algo que después los reviewers me van a decir y que no sabemos si eso es lo que pasa. Pero sí, podría ser. Ahora, pero no lo hicimos. Lo que sí hicimos es experimentos de poro, de caracterizar los poros que forman en esos liposomas. Se pueden hacer, y estaba hecho por otros ya, en estos ensayos de osmoprotection, ¿no? En el cual lo usás con red blood cells, por ejemplo, y ves con polímeros de distinto tamaño cuál es el que para el leakage, ¿no? El leakage de agua, el eritrocito y el lysis, y se sabía que estaban en el orden de los 30, no quiero mentir, era 30 Armstrongs, 3 nanómetros el tamaño del poro. Y nosotros lo hicimos en liposomas encapsulando cosas de distinto tamaño y vimos que, por ejemplo, cosas pequeñas como glutatión con un fluoróforo o iones salen, pero proteínas como beta-amilasa, que tienen, si no me confundo, alrededor de 50 kilodaltons, no eran no salían por el poro. O sea que los poros tenían un orden en ese orden de los 20-30 Armstrong en diámetro también en los liposomas. Y naturalmente esta proteína que vos decís que es el tip del needle es el que funciona como lead para tapar ese traslocón o para regular la apertura o cierre del traslocón. Regula el cierre de la needle para que no se secrete y no haya nada aparentemente cuando todavía no se contactó a la célula target. Y después ya es especulación, podría estar involucrada en todo este signaling que se tiene que disparar en el contacto con la célula, pero ya de ahí entro en el campo especulativo de nuevo, no te puedo decir lo que yo opino. La respuesta en esta es no sabemos cómo, no hay estructura, no sabemos todavía bien cómo interacciona. Bueno, gracias por la pregunta, muy linda charla. No, gracias, Fernando. Bueno, creo que no hay más preguntas. Te hemos exprimido un montón. Un placer. con tu experiencia en esto. La verdad que muy linda charla, como todos han expresado. Esta conjunción entre la microbiología y todas las estrategias que vos generaste para ir contestando de a una las preguntas. Sí, a veces pecamos por querer cubrir mucho de no poder dar todos los detalles y perder los detalles experimentales, ¿no? Porque es un trabajo de muchos años que están los papers, ¿no? Si van a los papers los van a encontrar ahí, ¿no? Como esto de los lípidos y los controles y el tamaño de poro, y etcétera, etcétera, que con los años uno se aburre dándolo. Y también a veces se encuentra que cuando entra en tantos detalles, si no es el especialista que está interesado en hacer eso, también aburre la audiencia. Sí, entonces uno se pierde, claro. Presenta más la historia global de los resultados finales y pido perdón por si se pierden esos detalles experimentales de qué es lo que estamos haciendo en detalle. Bueno, como habrás visto, todo se ha aprovechado, desde lo global hasta los detalles experimentales, así que es sumamente interesante la charla. Te agradecemos muchísimo esta participación, les agradezco a todos ustedes, los asistentes también, el haberse sumado hoy, y bueno, los esperamos en la próxima charla. Ustedes ya saben que van a recibir
los anuncios y ya tenemos una próxima charla planificada para el 19 de mayo, así que prepárense. Nicolás Rascovan del Instituto Pasteur de Francia va a hablarnos sobre paleogenómica microbiana, así que vayan preparando la próxima inscripción al webinar. Muchísimas gracias, Alejandro, que sigas muy bien y nuevamente el agradecerte esta suma y bueno, seguramente a lo mejor vas a recibir alguna interacción, intenciones a lo mejor de colaboración. Seguro, seguro. Muchas gracias por su tiempo y su atención a todos y desde ya a su disposición. Acá estamos. Bueno, van entrando más agradecimientos de Andrea Esmania, bueno, de Alejandro Viales, de Soledad López Alzogaray, así que bueno, a todos los asistentes. Un abrazo grande a todos. Bueno, la verdad es lindo reencontrarse con la gente. Gracias. Esperemos que la próxima sea presencial, que te podamos pronto nos vamos a estar viendo de vuelta, seguro. Buenísimo. Ya queda poco. Gracias. Ya saben nuestros socios y todos los asistentes que en la página web de Samige van a poder acceder también a la charla grabada, que amablemente Alejandro también accedió a que se grabe esta charla, así que también pueden acceder de esta manera a posteriori los que no han podido engancharse a tiempo o han tenido otra actividad. Bueno, gracias y buenos días a todos. Hasta luego.